2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, dirigida a los estudiantes de primero de secundaria. El tema que hoy vamos a desarrollar es el átomo y los elementos químicos. Recuerda que se encuentra en la página 295 del texto de aprendizaje. Empecemos entonces. Para comenzar nuestra clase, te invito a que realicemos este ejercicio. Te traje como ejemplo de materia acá a los palitos de Tauri. Estos palitos de Tauri son materia porque ocupan un lugar en este espacio. Por un proceso mecánico, este palito de Tauri vamos a pasar al proceso de molienda, es decir, moler. Una vez que vamos a moler, vamos a obtener lo que es las partículas o el polvo de Tauri. Hasta aquí es un proceso mecánico. Hemos dividido la materia en partículas. Ahora, esta partícula la podemos reaccionar y vamos a obtener moléculas y átomos. Pero eso va a ser un proceso químico. Es por ello que hoy vamos a avanzar el átomo y los elementos. Vamos conceptualizando entonces los conceptos. La estructura de la materia. Ahora tenemos en nuestra pizarrita lo que es la materia, como un ejemplo, el pan. Este pan es todo lo que va a ocupar un lugar en el espacio, es decir, cualquier materia es todo lo que ocupa un lugar en un tiempo determinado. Por un proceso mecánico vamos a encontrar lo que son las partículas. Y las partículas son la parte más pequeña de la materia, pero que son visibles a nuestra vista, es decir, podemos observarlas. Estas partículas, por un proceso químico, vamos a encontrar a las moléculas. Y las moléculas van a ser la unión de dos o más elementos químicos. Estos elementos van a tener un átomo y estos están unidos por enlaces. Si dividimos todavía la molécula, vamos a encontrar al átomo. Y el átomo es la unidad estructural de un elemento químico que no se puede dividir. Y este átomo va a estar compuesto por electrones y por un núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar a los protones y a los neutrones. El átomo va a resultar de la división de dos moléculas, como por ejemplo el agua, que está formado por el H2O. Vamos a separar al hidrógeno y vamos a separar al oxígeno por un medio de reacciones químicas. El núcleo de un átomo se encuentra en la parte central y va a estar formado por protones y neutrones. En nuestra imagen vamos a ver a los protones de color azul y a los neutrones de color rojo. También los protones se van a simbolizar con la letra P minúscula y encima vamos a colocar el símbolo más o positivo. Y estas van a tener la carga positiva. En cambio, los neutrones se simbolizan con la letra N y estas no tienen carga. En cuanto a la envoltura del átomo, estas van a estar rodeadas por electrones. Los electrones se van a simbolizar con la letra E y van a girar alrededor del núcleo. Hasta aquí hemos aprendido el átomo. Vayamos con los elementos químicos. Los elementos químicos van a ser sustancias formadas por átomos de la misma clase. Estas no las vamos a poder descomponer porque está formada por una sola y a la vez van a poseer un número determinado de protones y neutrones. Ahí tenemos como por ejemplo el sodio, que se va a encontrar en la sal común, el fósforo, que se encuentran en algunos alimentos, el calcio, que se encuentra en la leche, el zinc, que también se encuentra en la carne. Vamos con los ejemplos de las cantidades de protones y neutrones y electrones que tiene un elemento químico. Los electrones están en la envoltura y vamos a encontrar, por ejemplo, en el carbono 6 electrones. Dentro del núcleo vamos a encontrar 6 protones y 6 neutrones. Estos son la cantidad de electrones, protones y neutrones del carbono. En cambio,
En el átomo del sodio, que tenemos en la siguiente imagen, observamos que tenemos 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Vamos a ir aprendiendo más. Los elementos químicos están ordenados en la tabla periódica. ¿Alguna vez has debido ver esta tabla? Esta tabla vamos a observarla, por ejemplo, en cuadernos, libros, afiches, etc. En esta tabla vamos a encontrar 118 elementos, de los cuales 90 están en la naturaleza y el restante han sido encontrados en el laboratorio. Es decir, los científicos han ido investigando y han obtenido otros elementos, los cuales están formados en las columnas inferiores de la tabla. Un elemento químico tiene las siguientes partes. Un nombre, como por ejemplo en nuestro ejemplo tenemos el hierro, un símbolo, que en el caso del hierro es Fe, y sus valencias, que van a ser +2 y +3. Los símbolos de los elementos químicos son abreviaciones o signos que vamos a utilizar para identificarlos. La primera letra siempre la vamos a escribir con mayúscula y la segunda letra con minúscula, tal como está en nuestro ejemplo, en el litio. Algunos nombres van a derivar del nombre del elemento, como por ejemplo tenemos al boro. El símbolo del boro es B y está derivando del nombre. Y en otros casos va a ser la primera y la segunda letra del nombre. Tal es el caso de silicio, que va a ser Si. Van a derivar del latín, inglés, alemán, francés o ruso. Tal es el caso como por ejemplo del cobre. El cobre es el nombre en castellano. Sin embargo, su nombre en latín es cuprum y de ahí deriva su símbolo, Cu. En cuanto a la clasificación de los elementos químicos, los vamos a clasificar de la siguiente manera: metales, no metales, anfóteros o polivalentes. Los metales se van a clasificar en monovalentes con la valencia +1, divalentes con la valencia +2, trivalentes con la valencia +3, monodivalentes con la valencia +1 y +2, monotrivalentes con la valencia +1 y +3, ditrivalentes con la valencia 2 y 3, ditetravalentes con la valencia 2 y 4. En cuanto a los no metales, vamos a encontrar a los halogenoides y estos van a tener la valencia de -1, +1, +3, +5 y +7. Los anfigenoides, en este grupo las valencias van a ser -2, +2, +4, +6. Los nitrogenoides, que van a ser -3, +3, +5. Y los carbonoides, que van a ser -4 y +4. En cuanto a los polivalentes, vamos a tener muchas valencias que van a ser de manera irregular. Las características de los metales van a ser las siguientes, que van a ser sólidos, brillantes, a excepción del mercurio. También van a ser dúctiles, eso significa que van a formar alambres, como por ejemplo el alambre que dentro va a tener cobre o los alambres de hierro. Van a ser maleables, es decir, vamos a poder formar láminas. Van a ser buenos conductores de calor y de electricidad. Ahí tenemos los alambres de cobre, ¿no?, que están cableados nuestras casitas por donde conduce la electricidad. Y van a tener altos puntos de fusión. ¿Eso qué significa? Que no se van a derretir a una temperatura ambiente. Pero, ¿qué pasa con los no metales? Los no metales, en general, sus características son que no van a ser brillantes, no van a ser maleables y no van a ser dúctiles. Es decir, nosotros a estos no metales no vamos a poder formar láminas ni vamos a poder formar hilos de los no metales. También van a ser deficientes en cuanto a la conducción de calor y electricidad. No vamos a tener un alambre, por ejemplo, de azufre, de carbono. Van a carecer de brillo
van a ser buenos aislantes de calor y van a tener bajos puntos de fusión y ebullición. Después de haber aprendido todo lo que hoy hemos desarrollado, te invito a que sigas revisando tu texto de aprendizaje y no te olvides vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.